UATV presenta. La dualidad de las cosas siempre va a estar presente en nuestro inconsciente. Cuando pensamos en hacer el bien, sin duda alguna vendrá el mal a tentarnos. Si existe el blanco, forzosamente habrá negro. Hay un dicho popular que asegura que del odio al amor hay solo un paso. Y cuando nos cuestionamos sobre el origen del universo, tenemos dos respuestas posibles: ciencia o religión. A la ciencia le gusta escudriñar en las incógnitas del universo. Parte de la observación y se basa en hechos reales, los cuales investiga para arrojarnos respuestas lógicas, concisas y comprobables, que sin duda mejorarán nuestra calidad de vida. Por su parte, la religión no se cuestiona, afirma una verdad absoluta, va más allá de lo que nuestros ojos pueden comprobar, por lo que apela a nuestra confianza y a nuestros sentimientos, y nos da respuestas que se basan en una herramienta muy poderosa: la fe. Ciencia y religión, dos lentes a través de las cuales podemos mirar al mundo, una dualidad que no necesariamente es opuesta. A pesar de que en algunos momentos de la historia, como en la Inquisición, pudieron haber chocado, hoy en día tienen puntos en los que se entrelazan y que juntas conforman todo el cúmulo de conocimientos del ser humano. Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Cóctel de la Ciencia. ¡Comenzamos! Un monstruo nos acecha a hurtadillas. No lo vemos, no tiene forma. Sin embargo, vivimos con el miedo latente de toparnos con él en algún punto de nuestras vidas. De solo nombrarlo se nos eriza la piel. El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo, y se prevé que para el año 2030 esta aumente en un 45%. Pero, ¿qué es el cáncer? Hoy sabemos que el origen de este mal es debido a una mutación genética en nuestras células, que las desconfigura, las divide. El descubrimiento de este génesis hoy ha logrado que esta enfermedad pueda ser prevenida, detectada a tiempo y atacada, logrando que no sea forzosamente un sinónimo de muerte. Este descubrimiento se lo debemos al trabajo de un hombre, Carl Henrik Bauer, del cual hablaremos a continuación en su sección Catadores de la Ciencia. Carl Heinrich Bauer, un eminente médico científico de Alemania del siglo XIX y XX. Este personaje se enfrentó con un reto que básicamente traía arrastrada la ciencia médica durante prácticamente el comienzo de la humanidad. Resulta de que en observaciones ya de, obviamente, médicos muy antiguos, encontraban que algunos tejidos se reproducían de una manera anómala, de una manera deforme, y que iban creciendo conforme pasaba el tiempo y finalmente llevaban al paciente a la muerte. Cuando se investigaba, cuando se buscaba la causa, pues no tenían los instrumentos adecuados más que aquellas tumefacciones, aquellos órganos crecidos o aquellos tejidos amorfos, donde no podían definir exactamente ni su origen, ni cómo era que causaban justamente la muerte. Los instrumentos han sido un punto clave en el desarrollo científico. Con el avance de la ciencia, con el abordaje de nuevas metodologías, los histólogos o los histopatólogos que se encargan de analizar justamente aquellos tejidos alterados, fueron dando con la clave de que aparecían
de pronto algunas células, algunos tejidos, los cuales iban desarrollando una población, un crecimiento desmedido y que finalmente no tenían pues un final feliz. Con el advenimiento del microscopio, con las técnicas histológicas, con tinciones especiales, se empezó a encontrar de que algunos de los tejidos tenían ciertas características. Algunas características que eran de tipo morfológico y otras también desde el punto de vista funcional. Cuando se empezó a analizar esto, el doctor Bauer lo que utilizó fundamentalmente fue una observación a nivel microscópica, donde encontraba de que a partir, inclusive desde una sola célula, se podían generar una gran cantidad de células semejantes a las progenitoras. Con aquellas observaciones históricas, cuando el tejido está en un proceso de reproducción, de una multiplicación muy acelerada, se forman vasos sanguíneos para poder nutrir a estos tejidos. Con esta invasión de vasos tejidos dan una apariencia de malla, de red, que en sus inicios, en las primeras observaciones macroscópicas, parecía una especie de cangrejo, de tal suerte que, traducido al latín, pues parecía un cáncer. Por eso, la palabra cáncer, o las células estas tumorales, o las células que tienen un crecimiento desmedido, descontrolado, se les denominaba, por lo tanto, cánceres, y que obedecían fundamentalmente a las formas que aparecían morfológicamente. Con el paso del tiempo, encontraron, el doctor Bauer, de que estas transformaciones celulares se debían básicamente a una multiplicación, a una replicación de las células, y que por consiguiente iban demandando una mayor cantidad de nutrientes. Actualmente en nuestros días sabemos de que los cánceres pues, son una de las causas principales de mortalidad. Así hemos encontrado también técnicas o advenimiento de nuevas técnicas que pueden favorecer el tratamiento de estas patologías. Así encontramos también de que prácticamente todos los tejidos son expuestos a estas transformaciones celulares, donde el crecimiento desmedido compromete la economía de todo el cuerpo, de todo lo que es el individuo, y por consiguiente, pues, un final que digamos es el menos esperado, que es justamente la muerte. Por ello, los trabajos de Bauer han ido, de alguna manera, enfocados a primero la identificación, a la ubicación, y por consiguiente, ya en nuestros días, pues a los tratamientos justamente contra estos males que aquejan a la humanidad. El cáncer es una palabra que inclusive causa un poco de escozor, de que es algo prácticamente como ineludible, de que es una causa-efecto muerte, y que por consiguiente no existen estas metodologías adecuadas para resolverlo. Sin embargo, actualmente contamos con técnicas, con tratamientos que muchos de ellos pueden ser atendidos y otros que es muy importante, que pueden ser prevenidos. Y en este caso de la prevención está en función de elementos claves que puedan ser atendidos para que posteriormente se puedan corregir de una manera más contundente. En los deportes extremos las caídas son de ley. Afortunadamente mi mamá me enseñó un remedio muy efectivo. Cada vez que yo de niño me caía, ella sacaba una pomada milagrosa del cajón, la untaba en la zona afectada y el dolor mágicamente desaparecía. Sin embargo, esta pomada no tiene nada de magia y sí mucha ciencia. Su elemento activo es el árnica, una planta muy conocida por sus múltiples efectos medicinales y que demuestra que las cosas más valiosas vienen en empaques pequeños pero efectivos. Vayamos a conocer más sobre esta planta en nuestra sección desde el Jardín Botánico del Agua. Hola amigos, nos encontramos en el Jardín Botánico agradeciendo la presencia del maestro en ciencias Gerardo García Regalado. Y hoy vamos a hablar de una planta medicinal conocida como el árnica. Hola maestro, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, gracias por su entrevista. Bueno maestro, queremos empezar conociendo cuáles son los diferentes tipos de árnica que podemos encontrar en el estado de Aguascalientes. Bueno, aquí en el estado de Aguascalientes los pobladores utilizan 4 tipos de árnicas, 2 moradas, una amarilla y una blanca. Sin embargo, existe otro tipo de árnica amarilla que si nos vamos a los mercados no la vamos a encontrar, pero es una de las árnicas que a nivel de todo el país sí se están utilizando. No nos explicamos el por qué en Aguascalientes no estén utilizando este tipo de árnica amarilla. Su nombre científico es Heterotheca inuloides. Esta árnica es la que comúnmente encontramos en todas las pomadas que adquirimos
en las farmacias o en las tiendas naturistas. De esta árnica amarilla, Deuterotheca innuloides, ya se han encontrado los principios activos que sirven para principalmente quitar las inflamaciones en partes externas debido a golpes o a heridas, o también moretones, a dolores por enfriamiento, etcétera. Los otros tipos de árnica, las dos árnicas moradas, una de ellas se llama Aster tanacetifolius u otra se llama Aster gymnocephalus, son las que más se venden en los mercados de la ciudad. Sin embargo, Aster gymnocephalus es una árnica que, debido a la sobreexplotación que se ha estado llevando a cabo en el estado de Aguascalientes, está en peligro de erradicación, ya casi no la vemos en el campo. Y sin embargo, sí vemos con mucha frecuencia en los mercados o en los tianguis que se expende Aster gymnocephalus, que es la que actualmente se está utilizando más. El árnica blanca se utiliza muy poco, prácticamente no la encontramos en los mercados, pero sí la gente que vive en las zonas rurales sí la utiliza. La otra árnica amarilla es Grindelia oxylepis. Esta árnica también es poco frecuente encontrarla en los mercados, pero la gente en el campo sí la utiliza como o para los malestares que acabo de mencionar, para la primera árnica. ¿Y en qué hábitat se desarrollan el árnica? Es decir, ¿es muy difícil producirla o qué tipo de suelo, de clima tenemos que adaptar para este tipo de planta? Bueno, hay la fortuna de que estos tipos de árnicas son muy agresivas y las podemos encontrar en todos los medios o tipos de vegetación que tenemos aquí en Aguascalientes. Haciendo hincapié en que Aguascalientes es una zona semidesértica, pues podemos encontrar todos estos tipos de árnica y incluso en zonas con bastante disturbio. Cuando yo digo que tiene mucha agresividad, quiero decir que tienen gran capacidad de que su semilla germine y la planta perdure por un gran tiempo. Aquí en Aguascalientes nos estaba platicando que se utilizaba principalmente en pomadas, pero la gente lo puede utilizar como algún remedio casero, y de qué manera se puede utilizar. Sí, bueno, me faltó añadir que las árnicas también son utilizadas contra úlcera y gastritis al interior, y sin embargo un tipo de árnica los químicos recomiendan que no sea utilizada al interior debido a los principios activos que contiene, ya que son un poco tóxicos. Y en cuanto a la manera de cómo se debe ingerir en casa, pues lo que hace la gente es hacer un té de estas árnicas, y si va al interior, pues tomarlo como agua de uso varias veces al día, o bien si es para el exterior del cuerpo, en alguna tumefacción, pues entonces se lava esa parte con el té hecho con las árnicas. Me llama la atención que dice la palabra agua de uso. ¿A qué se refiere con esta palabra? La gente en México le llama agua de uso aquel cocimiento de cualquier tipo de planta que lo hace como té, lo deja enfriar, le quita la planta, lo cuela y lo está tomando durante el día como cualquier tipo de agua. ¿Existen algunos efectos secundarios que puedan afectar a la persona en caso de utilizar el árnica? Bueno, sí, mencionaba que hay un tipo de árnica morada, ahorita no tengo en mente cuál de los dos es, que no puede tomarse al interior porque sí causa cierta toxicidad. Bueno, pues eso sería todo acerca del árnica. ¿Usted nos quisiera agregar algún comentario acerca de esta planta? Bueno, nada más tener en cuenta de que las especies que tenemos como medicinales en Aguascalientes debemos utilizarlas de manera sustentable y no arrasar cuando vayamos al campo con ellas, es decir, llevar un poco de ellas. Lo que se acostumbra los hierberos cuando van a colectar, o los colectores de plantas medicinales, es que llegan y se llevan absolutamente todo tipo de planta medicinal que se encuentran y no dejan semilla para que en el próximo temporada de lluvia resurja otra vez la planta. Entonces necesitamos programas de tipo sustentable para el aprovechamiento de nuestras plantas medicinales. Pues muchísimas gracias, maestro Gerardo, por su participación en esta entrevista. Nos ha llamado mucho la atención las funciones, las características que tiene esta planta, que es el árnica y que se da en el estado de Aguascalientes. Así que pues muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes por estar en el Jardín Botánico de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Bueno, amigos, muchas gracias por escuchar esta entrevista y seguimos en su programa Cóctel de la Ciencia.